Natalia Montellano Durán es una destacada investigadora boliviana especializada en biotecnología, química y biología. Actualmente trabaja como directora de estudios de pregrado en la Universidad Católica Boliviana, UCB, donde también imparte clases y supervisa investigaciones. Entre sus logros más relevantes recibió el premio Early Career Fellowship de OWSD UNESCO, lo que le permitió establecer su carrera investigadora independiente en Bolivia. Su investigación incluye áreas como la biotecnología alimentaria, biología de extremófilos y proyectos relacionados con el desarrollo sostenible, con el estudio de frutas nativas de Bolivia y el análisis de virus en aguas residuales, y además ha colaborado con instituciones de América Latina y otras regiones para abordar problemas locales con impacto global, incluyendo el trabajo en economía circular y comunicación científica. Montellano también lidera la iniciativa boliviana de la Organization of Women in Science for the Developing World, o OWSD, enfocándose en promover la inclusión y el liderazgo femenino en las disciplinas STEM, especialmente en países en desarrollo. Su enfoque integra la ciencia con la igualdad de género, buscando inspirar a las próximas generaciones de científicas bolivarianas. Por su pasión y dedicación, ha contribuido significativamente al avance de la ciencia en Bolivia y ha trabajado para visibilizar a las mujeres científicas en el ámbito internacional. La científica que consideramos que tiene una relación o una conexión con una de las actuales mujeres en ciencia, Natalia Montellano Durán, es la ya fallecida Rosalind Franklin. Fue una científica británica cuya investigación fue fundamental para descubrir la estructura del ADN, además de realizar importantes contribuciones en otros campos como el estudio del ARN, el estudio del virus, del carbón y el grafito. Su trabajo con la difracción de rayos X permitió obtener imágenes de alta resolución de moléculas, entre ellas la célebre foto 51, que reveló la estructura de la doble hélice del ADN. Este descubrimiento fue crucial para el modelo publicado en 1953 por James Watson y Francis Crick, quienes obtuvieron el premio Nobel en 1962, aunque Franklin no recibió el mismo reconocimiento. Franklin nació en una familia judía acomodada en Londres y desde temprana edad mostró una gran aptitud para las ciencias. Estudió química en la Universidad de Cambridge y además realizó un doctorado basado en el estudio de la permeabilidad del carbono. Durante la Segunda Guerra Mundial contribuyó como inspectora de defensa y trabajó en una investigación aplicada. En París, Franklin perfeccionó las técnicas de difracción de los rayos X que luego aplicó en su trabajo en el King's College de Londres a partir de 1951. Aunque sus imágenes de ADN aportaron pruebas decisivas para determinar su estructura, las tensiones que tenía con su colega Maurice Wilkins dificultaron su colaboración. En 1953 dejó King's College para trabajar en Brickell College, donde investigó un virus como el del mosaico al tabaco y el de la poliomielitis. Franklin falleció a los 37 años debido a un cáncer de ovario, dejando un legado científico que sería plenamente reconocido solo después de su muerte. Aunque no recibió un Nobel, su colega Aaron Klug, con quien colaboró en sus últimos años, ganó el premio en 1982 por trabajos que Franklin también había iniciado. Rosalind Franklin y Natalia Montellano, aunque de épocas y contextos distintos, ambas son mujeres científicas que han desafiado las normas y las barreras sociales para destacarse en campos dominados históricamente por los hombres. Su contribución fundamental de Rosalind Franklin fue pionera en la elucidación de la estructura del ADN mediante la difracción del rayo X, mientras que Natalia Montellano en la actualidad se ha destacado en la biotecnología y el desarrollo de herramientas moleculares para la agricultura y la salud. Ambas científicas comparten el uso tecnológico avanzadas para abordar problemas complejos relacionados con la biología molecular.
El impacto o los obstáculos que vivieron estas científicas fue que Frankie enfrentó dificultades relacionadas con la discriminación de género en su entorno laboral, especialmente en Kent College, donde su trabajo no fue inicialmente reconocido en su totalidad. De esta manera, Montellano ha vivido la misma situación. Como muchas mujeres que pertenecen al CTEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, puede enfrentar barreras en su camino hacia el éxito, aunque ha logrado consolidarse como una figura influyente en su campo científico. Legado inspirador. Rosalind Franklin como Montellano son modelos de inspiración para las mujeres científicas, demostrando que es posible alcanzar el reconocimiento y generar un impacto duradero en la ciencia e incluso en los entornos adversos. En OUS y nos dijeron que era súper gracioso para ellas estar ayudando a latinoamericanas cuando en Europa pasa lo mismo. Porque el problema no es que no haya gente en ciencia o mujeres en ciencia en algunos países, ¿no? En Bolivia ya les comenté que sí es un problema porque no tenemos un sistema científico. Pero en general, y por ejemplo en Bolivia hay más mujeres que son científicas. ¿Por qué? Porque somos multifacéticas, hasta el hecho de como que puedes ser madre, trabajar y todo ahora. Y entonces es como posible en tu cabeza ser científica. Pero lo que no es posible todavía mucho o no se ve bien es ser jefe o líder. Por ejemplo, en ciencia, y pasa muchísimo en todos los laboratorios o grupos de investigación, ves que la mayoría del equipo es mujer, sobre todo en biología, biotecnología, incluso química, pero cuando ves quién es el jefe o quién es la cabeza, sigue siendo un hombre. Entonces, creo que ahí está la mayor discriminación y por eso para mí me miraban tan feo porque estaba entrando como jefe, porque era directora y era mujer joven y lo de la ciencia, bueno, ya era una cosa extra, pero creo que el problema acá es que las mujeres necesitan empoderarse más y yo lo veo muchísimo ahora porque ya estoy como tratando de que tengan esa índole de líderes, las mujeres. Y acá hay como dos cosas que siempre hablamos, que son el síndrome del impostor, que es este síndrome de que las mujeres no creen que se merecen lo bueno que les pasa, creen que están como teniendo suerte o que no les corresponde ese espacio, porque siempre nos han como dicho eso. Y el otro es el techo de cristal. El techo de cristal se refiere a eso de que no llegas a ser jefe, llegas como hasta un puesto y después ya no puedes subir. Y son cosas de mujeres, porque a mí me pasa que ahora que soy jefa y contrato gente, entrevistas a profesores y lo que sea, y que en general cuando tienes una entrevista para un puesto alto, me pasó la última vez, tuve 16 currículums, de los cuales 12 eran de hombres, había 4 mujeres o menos, la verdad es que no me acuerdo bien los números, pero eran súper bajitos las mujeres, y las mujeres que estaban ahí tenían muy buenos currículums, o sea, que no se animan a postularse hasta que no se lo merecen realmente. Y de los hombres que quedaron seleccionados para la entrevista, que de 5 entrevistas que hicimos, 4 eran hombres y 1 era mujer, de los 4 había 2 que sabían cosas y los otros 2 se habían lanzado a la piscina porque son como, se animan a más. Esa es la palabra. Y eso nos hace falta. Es como decir, sí me lo merezco, sí soy buena y ahora puedo ser yo presidenta, puedo ser jefa, directora, rectora y demás. Así que para mí eso es algo que tenemos que trabajar como mujeres y más como mujeres en ciencia. Bueno, no me puedo resistir. Tengo como otra especie de pregunta que hacer. Y es que fue muy gracioso para mí lo que usted acaba de decir de que, o sea, como que, o sea, ¿cómo lo explico? Como que en el trabajo de biología, biotecnología, hay muchas mujeres, pero como que el espacio para jefe es como si mayormente estuviera reservado para un hombre. Entonces, usted que es jefa, me gustaría saber como que cómo se siente esa probada de ese mundo de jefe. Yo puedo despedirte a ti porque yo quiero, no, es como divertido, no sé.
En realidad es como que tienes que justificar tu puesto todos los días. No es tan divertido al principio y eso me pasó a mí. Por eso les conté que ese fue el momento más difícil en mi carrera. Que no me pasó en el doctorado porque no era jefe, una estudiante más. Entonces creo que lo difícil es que todos los días tienes que demostrar y sientes que tienes que demostrar. No es que te lo pidan, pero es como implícito. Te pidan demostrar que mereces estar ahí y que no es porque eres la sobrina de alguien o no sé, algo así. Entonces, sí es divertido una vez que te acostumbras después de, yo ya voy 5 años en el cargo, entonces ahora es divertido con la gente que depende de mí, con la gente que trabaja paralelamente a mí todavía no es divertido, para que se imaginen, porque he recibido muchos comentarios muy feos, o sea, es como que los sigo recibiendo, a pesar de todo lo que hago, todo lo que tengo, todo lo que muestro, porque una vez un amigo varón me dijo, tienes que mostrar lo que haces, porque ser humilde no te funciona siendo jefe, y es verdad. No funciona porque la gente intenta bajarte o desmerecerte. Y siendo mujer es peor porque tú les terminas creyendo. Entonces, lo más difícil de acá es como mantener esa autoestima y esa valoración propia que haces de tu trabajo todos los días al nivel de decir, yo puedo con esto, yo me lo merezco y no me van a hacer creer lo contrario porque te lo quieren hacer creer. Hace poco nomás tuve así algunas reuniones súper feas porque realmente solamente por ser hombres te hacen comentarios muy desubicados y no sabes si contestar o no. Y yo siempre le digo a mis estudiantes mujeres que alguna vez en confianza me han dicho algo que les ha incomodado de algún compañero o un profesor. Les digo, imagínense que a mí me sigue pasando, o sea, siendo jefa, me siguen pasando los comentarios desubicados y me siguen pasando situaciones en las que yo no debería estar porque soy mujer. Porque estoy segura que a ninguno de mis compañeros varones, incluso con cargos menores, les pasan ese tipo de comentarios o situaciones. Entonces, no es tan divertido, pero sí debería serlo. Voy a tratar de quedarme con tus palabras más bien. Bueno, o sea, ¿cómo le digo? Bueno, usted mencionó eso y, o sea, es como, pienso que como injusto, porque es como si usted simplemente por ser mujer tuviera que mostrarle al resto del mundo su valor y o sea, ¿por qué está en ese puesto que podría no estar usted, sino estar otra persona? O sea, es como una justificación sin sentido, porque si usted tiene ese puesto y si tiene el reconocimiento que ha tenido es por lo que usted sabe. Entonces, me parece como que no es tan necesario tener que darle y darle para demostrarle y que las otras personas, que mayormente no todo el mundo está conforme con lo que uno hace y desgraciadamente menos cuando se es mujer. Entonces, es como un poquito jodidito. Pero también, pues, usted mencionó algo que mayormente o puede que pase porque no vamos a quitar la probabilidad, pero muy rara vez se escucha que pasa con un hombre, que es como que en una entrevista o en algún lugar le hacen comentarios que puedan sentirse para él incómodos. O sea, eso pasa mayormente con las mujeres, pero en los hombres no, y es como lo que le dije, injusto. Sí, de hecho, me acuerdo que en mi entrevista, tuve 2 entrevistas, que este es el primer trabajo que tuve, y en mis 2 entrevistas me preguntaron si tenía pareja, o tenía novio, o si estaba casada. Y me acuerdo que en su momento yo era soltera, la primera vez, y me pareció como era mi primera entrevista, pero después, cuando yo empecé a hacer entrevistas, jamás se me ocurre en la cabeza preguntarle a alguien si está en pareja o no. Y la segunda vez que hice una entrevista fue porque en un momento empecé a resaltar tanto en la universidad que cuando tocaba cambiar de rector me hicieron la entrevista, porque varias compañeras, mujeres, habían mencionado mi nombre como que era buena líder. La entrevista era llena de hombres, ¿no? Y me volvieron a preguntar si me quería casar. Y me acuerdo que le pregunté después de mucho tiempo, como 1 año o 2, al final no quedé, quedó otro señor que ahora es el rector, que está muy bien, o sea, me merece el puesto y todo.
pero me quedé preguntándome a mí misma y preguntándole a unos compañeros que sabían de recursos humanos si es una pregunta usual dentro de las entrevistas, porque empecé a ver videos en TikTok y en las redes de que no es una pregunta que se puede hacer porque no es muy ética. Entonces me quedé pensando si es solamente porque somos mujeres o porque de verdad se tenía que preguntar eso para un puesto como ese. Entonces sí, son cosas que pasan todos los días, lamentablemente. Pues aquí podemos notar, como dice nuestra querida, grandiosa escritora Simone de Beauvoir, que las mujeres siempre están luchando constantemente, tanto en la vida industrial como en la vida científica, y como ser mamá de hogar es algo que siempre es constante y siempre toca estar aceptando palabras de los hombres, pero es de admirar cuando mujeres a llegan como tal en su profesión y le llegan a demostrar a los hombres que las mujeres sí pueden, porque la verdad yo admiro siempre a las mujeres en el sentido de que son capaces de llevar 7 actividades en el día y un orden sorprendente, a diferencia de algunos hombres que no son ordenados, pero nosotras las mujeres logramos para todo esto. Es que sí, te exigen tanto durante toda la vida, desde que eres joven, que aprendemos a vivir así, ¿no? Creo que seguramente desde personas más jóvenes que ustedes ya están acostumbradas a hacer todo, y como dice Barbie, hasta tienes que estar bonita todo al mismo tiempo. Ya adentrándonos un poco más en materia de lo que trabajas tú, de la parte de biotecnología, ¿cómo piensas que los proyectos, digamos, del que Luisa te estaba preguntando al inicio de la entrevista, de hacer las bolsas con alimentos y papá, cómo puede ayudar o cómo se relaciona con el desarrollo sostenible, y cómo piensas tú que todas las personas podrían tener acceso a eso sin ningún prejuicio ni nada? En realidad está la riqueza de democratizar la ciencia y de la ciencia abierta. Hay mucho lío con las revistas por esto, pero creo que estamos trabajando como sociedad científica para solucionarlo. Es el hecho de que, por ejemplo, yo hago una investigación en Bolivia o con un colaborador en Estados Unidos, y al publicar la información tiene que ser abierta. Entonces, ese paper que está en internet, que ahora muchos tenemos internet, no voy a decir todo porque es mentira, pero muchos de nosotros tenemos internet y podemos acceder a esa información. Creo que si enseñamos en las universidades a que nuestros estudiantes puedan interpretar y leer artículos comúnmente, va a ser una rueda de que cualquiera puede hacerlo, ¿no? O sea, tú vas enseñando a alguien que no aprende y vas enseñando a los demás. Ese artículo que tú hiciste con una investigación que tal vez se gastó un montón de dinero, se usaron equipos que no están en todos los países o en todos los laboratorios, ahora tú lo puedes acceder gratis en internet. Entonces puedes reproducir un experimento como con cosas más fáciles. ¿Por qué? Y eso sí, yo siempre se lo digo a mis estudiantes, porque justo ahora estoy enseñando industrialización de la biotecnología, y ellas siempre me dicen, pues son mayoría mujeres, ¿no? Que es muy difícil, que ellos no lo podrían hacer en Bolivia, pero en realidad los artículos científicos te están mostrando algo nuevo, y por lo tanto para demostrar algo usan equipos muy caros y reactivos raros y cosas así. Pero en tu mayoría, los artículos que son de aplicación o de elaboración de materiales nuevos, en el marco de tu pregunta, usan cosas que tenemos o que podemos hacer en un lugar más fácil, como con menos reactivos y todo. Entonces, si yo aprendo a hacer eso, realmente sí lo puedo reproducir. Lo difícil es la primera vez que se hace, porque estoy comprobando algo que no existe, y para ello tengo que hacer muchas demostraciones científicas por el pensamiento crítico que exige o la metodología científica. Pero no quiere decir que no son accesibles y que no podemos acceder a esa información. Entonces, creo que si enseñamos a nuestros estudiantes a ver de esa forma los artículos, se puede hacer ciencia más fácil. De hecho,
Hace poco leí una historia que me conmovió, que es que obviamente, como les contaba, es algo que recién está cambiando, de que los artículos sean abiertos o lo que les decimos open source, para que cualquiera que entre los pueda ver sin pagar. Bueno, hay un par de hackers en el mundo que trataron de abrir todos esos papers y una vez, en el tipo 2014, un chico en Estados Unidos, que bueno, Estados Unidos sí tiene acceso a muchos materiales y demás, pero él pudo abrir muchos artículos, aprendió a leerlos, porque no es que es difícil, pero tienes que saber cómo interpretar la información, y pudo descubrir un artículo para una enfermedad, para como que minorizar los síntomas de una enfermedad. Entonces, creo que esa posibilidad, a mí me pareció súper interesante la historia, porque sí vemos que en países como en Estados Unidos, mucha gente aprende a leer artículos y los empieza a aplicar porque los materiales son de más fácil acceso, pero hay cosas que en Latinoamérica sí podríamos hacer leyendo artículos y no empezando la ciencia desde cero, que eso es algo que yo siempre critico acá en Bolivia, porque es como que la gente quiere hacer ciencia y lo primero que hace es pensar una idea que le parece maravillosa y no se fija si alguien más ya lo hizo. Entonces, si tú te fijas y alguien más ya lo hizo, tú simplemente puedes aplicar esa solución. No necesitas ir de todo desde cero y gastar los millones de dólares que se gastaron en hacer la investigación, sino que necesitas algo para empezar a aplicarlo o a reproducirlo. Y hay muchos artículos muy interesantes que no tienen que ser como ciencia básica, sino más bien como para hacer cosas como lo de las bolsas. Es como, me acuerdo que una estudiante para un proyecto de una materia me dijo, doctora, vi que existen, no sé, materiales con almidón de yuca. Y lo hicimos en el laboratorio un fin de semana. Es como que fue, no les voy a decir súper fácil, pero era una estudiante de primer año y leyó un artículo y lo hicimos. O sea, no hay nada imposible, nada más hay que amigarse con la ciencia y no creer que es de grandes maestros, sino que todos tenemos que usarla. Ok. Y relacionado con eso, ¿usted qué piensa de que sería mejor empezar a implementar la investigación y como estas actividades de los artículos desde la universidad o a una temprana, digamos, como el bachillerato y eso, para empezarle a criar el gusto a los estudiantes por eso? Esa es buena pregunta. O sea, estoy segura que en la universidad tendrías que aprender a leer artículos. Eso es, yo trato de hacerlo, de decirle a todos mis profesores que trabajan conmigo que les enseñen. Incluso muchos de ellos pensaban que eso era algo avanzado y han visto que los estudiantes sí pueden, y entonces hemos empezado a exigirles más. Tal vez me odian por eso, pero bueno, sé que son grandes científicos al terminar. Pero en el colegio creo que tenemos cosas que solucionar antes que aprender a leer artículos. Y una de esas cosas, aunque suene súper redundante y cliché, es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es esto de poder decidir si con la información que yo tengo de mi conocimiento le voy a creer a un video en WhatsApp o voy a decir no porque no funciona así, o como a discernir qué podría ser real y qué no según la teoría. Y eso del pensamiento crítico lo digo porque creo que durante el colegio para mí lo peor que me pasó, no sé si sigue siendo así, espero que no, es que nos enseñaban a aprender de memoria cosas. Hoy en día tienen menos sentido todavía porque tenemos Google, todos los buscadores, ChatGPT, inteligencia artificial, que tienen toda la información en la web disponible y que te pueden responder eso. Entonces, si bien no está bien memorizar, está bien saber para qué sirven las cosas, que eso es otro, pero creo que si tienes pensamiento crítico en el colegio, en la universidad va a ser mucho más fácil aprender a discernir la información y poder aplicarla, que para mí eso es lo más importante de la universidad. Pues es muy cierto lo que Pues es usted nos muy está cierto lo que diciendo usted nos sobre que los está estudiantes diciendo sobre que deberían los estudiantes de deberían de como de como escudriñar de o de escudriñar o destruir de ese destruir artículo, ese saber su artículo, saber su estructura, qué estructura, qué necesita, necesita,
Y pues en Y el pues en bachillerato el no bachillerato siempre nos no siempre regalan nos esa regalan parte esa parte de de aprenderlo, aprenderlo, porque siempre porque nos siempre encargan nos se como nada encargan más como de nada crear el más de crear el argumento. Ahí se argumento, ahí basa se basa prácticamente. prácticamente. Pero ya cuando uno Pero está en ya la cuando uno está en la universidad, universidad, hacen como hacen pequeños como foros, pequeños porque el fin foros, de porque semana el fin estuve de semana viviendo estuve uno de viviendo uno de casualidad, casualidad, en donde nos en estaban donde nos estaban explicando las explicando las normativas de normativas APA, de Vancouver, APA, por uno Vancouver, para uno terminar también de terminar agregar también de informes de agregar informes de científicos. científicos. Y fue algo Y muy fue chévere algo muy porque chévere muchos porque estuvieron muchos estuvieron compartiendo su compartiendo su experiencia, experiencia, ya que son estudiantes de semestres semestres avanzados y avanzados como y también como medicina es también una de las medicina es una carreras de las que más carreras tienen que que estar más creando tienen que estar artículos creando en el artículos año. en el año. Yo le quiero Yo hacer le una quiero hacer una pregunta. pregunta. Para usted, Para usted, bueno, ya nos bueno, había ya nos comentado que había le daba un comentado que le poco de daba un poco miedo y de todo, miedo a y veces todo, a veces nervios, pero nervios, pero ¿cómo usted se ¿cómo siente usted al se momento? siente al ¿Qué le momento? inspira a ¿Qué le usted inspira a usted en en escribirlo como tal? escribirlo como tal? Escribir un artículo. Creo que la, la ciencia, o sea, para mí cuando te puedes llamar científico es cuando compartes un conocimiento que hayas hecho tú. O sea, el, el aportar al conocimiento viene a partir de hacer ciencia, pero para mí no te llegas a llamar científico si no compartes esa información. Y siempre doy el ejemplo de que si tú haces algo en tu garaje, en tu casa, en tu cocina, descubres la cura para el cáncer y no la compartes, no es ciencia. Porque la ciencia es comunicar la información, compartir la información y disgregar esa información. Porque cuando tú mandas un artículo a una revista, no es que la mandas como mandar información a la revista Caras y te la publican, sino que la gente de la revista tiene pares revisores que son científicos de tu misma área, que se sienten cómodos revisando tu artículo por todo lo que ellos saben, que te van a decir si los experimentos que hiciste o el análisis de datos que hiciste está bien o te estás olvidando de hacer un control para ver si no es un sesgo por alguna condición especial de tus experimentos y estás desviando la información. Entonces, más allá de la estadística o el pensamiento crítico que tú tengas, el hecho de que alguien más que sabe también de ese mismo tema te corrija es lo que hace que una publicación sea validera. Y, por ejemplo, algo fascinante que justamente el otro día estaba hablando con unos colegas fue la pandemia, porque todos los científicos de biología o del área de biología molecular, epidemiología, médicos, estaban tratando de publicar a lo loco porque la información era necesaria. O sea, literalmente se estaba muriendo la gente y necesitábamos información que nos ayude desde la parte médica, desde la parte de recuperación, desde la parte de biología molecular, de microbiología, todo servía. Y hubo muchos que publicaron muchísimos artículos y otra persona, o sea, otro científico, los retractó. ¿Qué quiere decir? Que yo publiqué algo, afirmaba, no sé, alguna cura o alguna característica del virus, y otro científico que estaba haciendo experimentos parecidos a los míos en otra parte del mundo decía que no era así, que era de otra. Y las revistas refutaron un montón de artículos. ¿Por qué es encantador esto? Porque quiere decir que nadie tiene la verdad. Entonces la ciencia es algo que se va alimentando del conocimiento y las experiencias de todos, pero si no fuese abierta, no tendríamos esta retroalimentación continua. Entonces, también me acuerdo de ese ejemplo y uno de que me dijo mi papá. Mi papá está jubilado y durante muchos años trabajó en petróleo y me acuerdo que años antes de jubilarse, hace poco, me comentó que una ley física que él había visto en los libros cuando él estudiaba ya estaba refutada porque había científicos que habían estudiado ese fenómeno, porque ese fenómeno físico causaba muchos problemas en las industrias y había incluso muchos incendios porque la gente se manejaba de la forma en que la ley anterior lo decía. Entonces, que yo pueda retractar una ley o una teoría es lo que hace que la ciencia sea validera. O sea, el poder desmentirnos a nosotros mismos lo hace más validero, porque no hay una verdad cierta, sino que se va alimentando el conocimiento y durante los años. Bueno, este,
¿qué le diría? Pues de mi parte, y creo que de parte de mis compañeras y también de parte de toda la institución, que esto se presentará pues en la institución, pues es un placer hacer esta entrevista con alguien reconocida como usted y también con una inspiración para jóvenes científicas, jóvenes que se inspiran en historias como la suya. Y pues me gustaría saber cómo se ha sentido en esta entrevista, qué le pareció la entrevista, si lo hicimos bien. Tiene que tener en cuenta que uno está estudiando microbiología, no periodismo. Y también que, o sea, como últimas palabras para finalizar, que tiene que decirle a todos los jóvenes del mundo, independientemente de qué carrera estén estudiando. Bueno, primero felicitarlas porque si están estudiando microbiología deberían estar con los libros de microbiología y el hecho de que tengan esta iniciativa dice mucho de ustedes como personas. Y esto se los digo porque en ciencia y creo que en las carreras profesionales en general, ahora que tengo un trabajo y soy jefe, valoro muchísimo cuando alguien hace un poquito más de lo que le pides. Entonces ustedes están haciendo un poquito más de lo que se les pide y si bien uno no está estudiando periodismo, lo mismo me pasa a mí con marketing, yo tengo que difundir de lo que trata la carrera, la universidad, lo que hacemos y yo siempre pienso con cabeza cuadrada, yo no estudié marketing, no sé cómo hacerlo bien, pero así es como se aprende todo, ¿no? Y me encanta que piensen que si uno aprende microbiología, aprender periodismo debe ser fácil. Así que no es nada que no puedan hacer y que no puedan mejorar. Y mensaje, creo que un mensaje que podría quedar de esta entrevista es que nos tenemos que empoderar todos, no solamente las mujeres, sino también los hombres, sobre todo de estos países latinoamericanos que tienen un montón de biodiversidad, un montón de oportunidades, porque si usted